Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nos encontramos nuevamente en este espacio que quiero que se vuelva una costumbre. Cuando las piedras hablan. En esta ocasión nos vamos a referir exactamente haciendo alusión al tema. Cuando las piedras hablan. Ustedes han pensado, se han dado cuenta que cualquier piedra nos dice mucho de sí misma, de su historia, de su origen, de su composición, características, función, etc. Si ustedes van caminando por cualquier paraje, van a encontrar una piedra cualquiera. Si ustedes la levantan, esa piedra les da mucha información. Precisamente les habla de dónde viene, para qué sirve, de qué está conformada, etc. Ya sea que estemos en una ciudad o ya sea que estemos en un paraje rural. Y si esta piedra, así en su estado bruto, nos dice tantas cosas, imaginen ustedes lo que nos dirá un sillar de piedra. ¿Sí? Ese sillar de piedra nos va a decir: ¿me ven? Yo soy una piedra que fue labrada para conformar una estructura cualquiera. Pero esa piedra nos va a decir: ¿me ves? Yo soy una piedra que se formó en la India. Yo soy parte de una estructura hindú, que podemos decir que era un templo, que se llamaban stupas, que eran a la memoria de Buda. Pero además, al mismo tiempo, encontramos otra piedra, otro sillar similar. Y este sillar nos va a decir: ¿saben qué? Yo formo parte de una estructura en una ciudad totalmente dedicada a los muertos, como es Gizeh. Soy parte de una pirámide. Pero esta no nada más nos va a decir: soy parte de una pirámide. ¿Por qué? Porque, como decía Vitruvio, la arquitectura tiene esos dos elementos que son el significado y el significante. Por un lado, la piedra va a ser parte de una estructura, va a ser parte de una construcción y va a ser exactamente la base de cómo esa estructura se fue conformando. Puede ser una pirámide, puede ser una stupa, puede ser un templo ceremonial indonesio, o incluso puede ser un templo prehispánico. Pero esa piedra, ese sillar que vamos a ver, aparte de decirnos cuál es el significado y su función en esos templos, en esos espacios, nos va a decir también toda una historia. Nos va a decir: miren, ven la piedra, esta piedra nos está hablando de la alta tecnología constructiva que tenían los egipcios, que tenían los mexicanos, los incas, que tenían los indios. O sea, nos está hablando de que esa piedra demuestra que ya tenían un avance tecnológico bastante amplio. ¿Por qué? Porque si vemos Gizeh, es una planicie desértica donde no hay piedra. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo hicieron los egipcios para traer esos sillares desde las montañas? Eso nos indica que tenían una tecnología expresivamente funcional. O sea, tenían capacidad de navegación, tenían capacidad de construcción, tenían capacidad de extracción. Imaginen ustedes, estamos hablando de 3000 años antes de Cristo, lo que pasa en Gizeh. Pero estamos hablando de casi 4000. Si estamos hablando de la India, estamos hablando de 2000, si hablamos de América. Entonces, vean ustedes cómo la piedra misma nos va a decir: vean, en este espacio, en este lugar, los constructores ya tenían experiencia, ¿sí?, en el uso de aperos o pillaje o herramientas metálicas. ¿Y qué nos dice eso? Cuando vemos todos los filos de los sillares perfectamente afilados. Pero si lo vemos en América nos va a decir: yo todavía estaba en la etapa de piedra. Y los filos, los cantos de los sillares
de las pirámides americanas van a ser boleados, redondeaditos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la capacidad y técnica de los constructores era diferente. Su tecnología abarcaba distintos estratos. Entonces, ahí nos está diciendo la piedra cuál era la historia tecnológica de cada uno de los lugares. Pero no nada más eso, nos está hablando de la ideología. ¿Sí? En un lado nos dice, mira, estos personajes tenían una ideología de culto a los muertos. ¿Sí? En Egipto, al faraón se le daba una idea o una calidad de Dios viviente. Entonces había que conservarlo, había que hacer un monumento para que preservaran tanto su cuerpo como su recuerdo. A diferencia, por ejemplo, si vamos a ver una estupa o si vamos a ver un templo indio, vamos a ver la diferencia entre ambas. Una es hacia una finalidad budista y la otra es hacia una finalidad hinduista. ¿Sí? A los indios malamente les hemos dicho hindúes, pero hindú es aquel que sigue los preceptos del hinduismo. Ellos son indios, nacieron en la India. Y en América son nativos, son americanos. Y entonces nos va a decir, ¿ves? Aquí en México o en Perú, zona inca, o en Yucatán, zona maya, dice, aquí las piedras eran no para guardar restos, para hacer un monumento funerario, sino eran templos donde se adoraba al Dios, cualquiera que fuera. ¿Sí? Entonces, esta piedra nos está hablando, nos está diciendo, y hay que entenderla. Y así poco a poco nos vamos a ir dando cuenta que nos habla de tecnología, de historia, de ideología, y principalmente estas piedras nos están hablando de algo muy importante, la idiosincrasia. Estos grupos humanos tenían una capacidad de gobierno tan fuerte que manejaban miles de personas para hacer esos monumentos. O sea, solamente un gobierno muy fuerte va a tener la disposición de tanta mano de obra. En muchas ocasiones se ha dicho que eran esclavos. No, los esclavos no saben construir. Eran constructores, eran personas que a eso se dedicaban. En América, en México, por ejemplo, se les llamaba toltecas. En otros lugares eran constructores sencillamente. Entonces, esa era la intención. Y entonces cuando vemos la piedra, esa piedra nos lo dice. Entonces nos está hablando de toda una historia que no nada más es el objeto, sino que abarca todo el contexto en el que se está desarrollando. Abarca a las personas en ese momento histórico, ¿sí? Cuál era su manera de ser, cuáles eran sus ideales, cuáles eran su religión, etc. Entonces, eso es lo importante de la arquitectura, que la arquitectura, cada una de sus piedras, nos va a decir tantas cosas si sabemos apreciarlas. Realmente, la idea de que las piedras nos hablen es porque tenemos que entenderlas, tenemos que saber qué nos dice una piedra en un monumento, en una casa, en un edificio. Nos habla de función, nos habla de tecnología, nos habla de niveles de ideológicos, idiosincráticos, nos habla de posiciones de mercado, nos habla de riqueza, nos habla de política, de todo nos habla. Y entonces tenemos que ir aprendiendo a oír a las piedras. Señores, agradezco mucho su atención. Espero que nos veamos en la siguiente plática. No olviden suscribirse, no olviden enviar sus comentarios y agradezco muy sobradamente que la atención que ustedes me dispensen. Muchas gracias.